Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta charla. No es el charlista que nos acompaña para esta charla número 6 del IEEE CS Talk Series, del computer, del capítulo de Computer Science de Costa Rica y muchas otras, con una colaboración con muchos otros capítulos. Va a ser el señor Jason Gerardo Gutiérrez Quirós. Mm, Jason Gerardo es un estudiante egresado del Tecnológico de Costa Rica en la carrera de Ingeniería en Computación y actualmente es estudiante de posgrado en la Maestría de Ciencias de la Computación. Actualmente también labora como full stack en la empresa de Cargill y recientemente obtuvo su primer paper aprobado relacionado con su tema de tesis de maestría, el cual está enfocado en la generación de datos y generación de datos sintéticos. Entonces, por mi parte, le doy mis felicidades por eso. Particularmente en esta charla, el tema va a ser técnicas para la generación de datos en datasets imbalanceados. Eh, entonces, se van a cubrir técnicas para generación de datos en estos tipos de datasets. Consiste en presentar el problema de entrenar modelos con pocos datos, para lo cual es necesario encontrar una forma de obtener más datos que permitan al modelo aprender y generalizar mejor, para aproximar la función de mejor manera. Para esto hay diferentes tipos de técnicas, ya sea procesos de aumentos de datos, utilizando cambios de color, tamaño de datos, rotaciones, cortes o técnicas un poco más robustas, como generación de datos sintéticos a partir de redes neuronales como las GAN. Ya a esto les va a dar más detalle el señor Jason Gerardo, así que me gustaría darle el espacio para que pueda presentar y empezar la charla. Buenas, buenas. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajo, pero Ok, sí. déjame lo justo. Ahí se escucha mejor. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias por la introducción. Si me dejan nada más compartir entonces pantalla para presentar lo que es la presentación. Gracias por el permiso. Y vamos a ver. Share. Aquí deben de poder ver la pantalla. Sí, Ahí está ok. cargando. Dame un momento. Ahí está, listo. Ok, perfecto. Entonces, uy, vamos a ver. Mm, Me parece que si le das a los tres puntos, hay un botón para darle mm, pantalla completa. eh, acá. Mm, eh, no, ese no es al navegador. Vamos a ver. Creo que también con F11. El 11, ¿verdad? No es Ah, el- ajá. Gracias, ahí. Ok, perfecto. Bueno, eh, buenos días, muchísimo gusto. Gracias por dejarme participar en este espacio para todas las personas que participantes de esta charla. Como mencionó. Se mencionó en la introducción, bueno, me llamo Jason Gerardo Gutiérrez Quiroz, soy un estudiante actual de lo que es la maestría en el Tecnológico de Costa Rica, en el área de lo que es Ciencias de la Computación y estudiante egresado de bachillerato. Para el día de hoy, como se mencionó anteriormente, mi charla, digamos, se orienta principalmente en lo que son las técnicas para generar datos cuando nosotros tratamos de entrenar algún tipo de modelo o algo por el estilo, pero resulta ser que tenemos el problema, la problemática de que nuestro dataset se encuentra desbalanceado.
Entonces existen ciertas formas de mitigar según sea, digamos, incluso los tipos de datos con los que estamos trabajando. Principalmente yo me voy a orientar en lo que son, digamos, datasets con manejo de imágenes, porque sinceramente es como lo que más he trabajado, sé un poco más del tema, pero adicionalmente también existen ciertas técnicas que también se pueden aplicar, por ejemplo, cuando trabajamos con lo que es texto y demás tipos de datos. Para bueno, comenzar, eso sería lo que la introducción, vamos a hacer lo que la introducción, un poquito como de teoría. Y vamos a ver también como casos de estudios reales donde se ve lo que son los resultados de poder implementar estas técnicas de generación de datos y un poco como cuáles son como ciertas conclusiones y trabajos. Bueno, ¿por qué el tema de los datos es tan importante en el machine learning y en el deep learning? Para poder, digamos, hacer que nuestros modelos, independientemente del modelo que estemos hablando, ya sea de una regresión logística, regresión lineal, incluso si ya empezamos a utilizar lo que son redes neuronales, o podemos utilizar modelos un poco más clásicos como lo que son clusters o árboles de decisión, lo más importante es qué tan buena es nuestra data o qué tan buena es la calidad de los datos de lo que estamos trabajando. ¿Esto por qué? Porque al fin y al cabo, nuestro modelo o el aprendizaje del modelo o qué tan bueno vaya a ser el modelo a nivel de lo que son métricas va a depender de qué tan buena es la data con la que nosotros tengamos disposición. Al fin y al cabo existe una relación directa en lo que es los datos y nuestro modelo y el resultado del modelo y el performance del modelo. Entonces, si efectivamente nuestros datos son pues malos o tenemos alguna escasez o vemos que en nuestros datos tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un problema de clasificación y tenemos más ejemplos de cierto tipo de clasificación con respecto a los demás, podemos llegar a caer en ciertos tipos de problemas a la hora de ver el rendimiento de nuestro modelo. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, aquí hay como una pequeña descripción gráfica de qué sucede cuando tenemos, digamos, buena data y qué es lo que sucede cuando tenemos, digamos, pocos datos y cómo se ve afectado lo que es la precisión y la efectividad de nuestro modelo según la cantidad de los datos. Entonces, el problema principal es la limitación o los datos lo que son imbalanceados. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un problema de clasificación. Entonces, por ejemplo, en este diagrama podemos ver que tenemos estos datos. Entonces, tenemos, como podemos ver, de la clase A tenemos 5.000 datos, de la clase B tenemos 4.500, de la clase C 300, 150 de la clase D y 50 de la clase E. Eso lo que nos da a entender es que nuestros datos como tal están, digamos, imbalanceados. ¿Qué significa eso? Que tenemos una mayor cantidad de cierto tipo de clases o de una clase en específica en relación a los demás tipos de clases. Entonces, si nuestro problema de clasificación, por ejemplo, en este caso queremos, por ejemplo, clasificar entre cinco diferentes tipos de animales. Entonces, queremos clasificar, no sé, perros, gatos, pájaros. Queremos clasificar, no sé, cerdos y gallinas. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros creamos este problema de clasificación, vamos a recibir imágenes, pero resulta ser que nosotros tenemos muchísimas más imágenes de lo que son los perros y los gatos que los otros tres animales que queremos clasificar. Eso lo que nos va a generar es que a la hora de que nuestro modelo quiera aprender, posiblemente va a ser muy bueno detectando lo que es un perro, un gato, pero a la hora de tratar de clasificar los otros tres animales, le va a ser un poco más complejo o le va a ser más difícil realmente identificar cuáles son esos patrones que pueden ayudarle a determinar que efectivamente lo que estaba viendo es un cerdo, por ejemplo, o era un pájaro o una gallina. Entonces, esos problemas es algo muy interesante porque el tema de que los datos sean limitados e imbalanceados realmente es un problema real. Cuando uno trata de trabajar ya directamente con lo que son datasets reales, la mayoría de las veces, por no decir casi siempre,
los datos esos van a tener cierto grado de imbalanceo. Porque normalmente es más común que se encuentren ciertos tipos o ciertos escenarios más específicos que otros en particular. Por ejemplo, a la hora de trabajar con lo que son, por ejemplo, plantas, específicamente a la hora de trabajar con lo que son, digamos, hojas o tipos de hojas. Muchas veces los datasets que ya existen a nivel público o a disponibilidad para poder trabajar con estos, sufren el problema de que, digamos, tal vez hay ciertos tipos que tienden a ser muchísimo más sencillos de recolectar, muchísimo más sencillos de ver, o que por ciertas circunstancias, tanto físicas, por ejemplo, el tema del clima, etcétera y demás, hacen que haya cierta predisposición a que ciertos tipos en específico sean más sencillos de obtener. Entonces, como podemos ver, una de las mayores consecuencias es que exista, digamos, un bias o eh, cierta tendencia a que haya una mayoría de cierto tipo de clases, entonces eso provoca que haya menos disposición o menos ejemplos de cierto otro tipo de ejemplos que no serían, digamos, útiles, lo que puede generar que sea más difícil de clasificar. Y adicionalmente provoca que nuestro modelo porta como tal, lo que es el tema de la precisión, lo que es el tema de lo que es qué tan efectivo es o qué tan bueno es, por ejemplo, de qué tanta cantidad, por ejemplo, de falsos positivos o falsos negativos puede encontrar, hace que sea muchísimo más difícil. Cuando me refiero a falsos positivos o falsos negativos, es, por ejemplo, cuando un modelo, por ejemplo, se equivoca a la hora de clasificar algo que efectivamente era, o más bien clasifica algo como algo que realmente no es. Entonces, esto lo que genera es una incapacidad del modelo a la hora de generalizar. Y esto nos trae el problema de lo que es el overfitting, que básicamente al tener un dataset que dispone de poca generalidad o de poco, digamos, de una buena distribución de los diferentes tipos, digamos, de ejemplos que queremos clasificar, hace que él no pueda generalizar bien. Entonces, a la hora de afrontar o querer, digamos, por ejemplo, clasificar un ejemplo que tal vez no está dentro eh, de esa clase que es mayoritaria, puede o que existe una tendencia a que éste se equivoque. Y eso hace que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra posibilidad de que el modelo sea efectivo y realmente pueda, digamos, ser eficiente a la hora de realizar la tarea que nosotros queremos, realmente se afecta. Para esto, entonces se empezaron a considerar como, bueno, cómo se puede tratar de solventar este problema con el tema de los datos y existieron diferentes técnicas. A nivel, digamos, macro existe lo que es, digamos, lo del tema de la regularización, está lo que es el data augmentation, que es el tema principal del que vamos a hablar, que a raíz de esto también nació la generación de datos sintéticos y también está el transfer learning. Básicamente, digamos, cada uno lo que busca es como establecer cierto tipo de condiciones para que de esta forma, por ejemplo, si nosotros tenemos poca cantidad de datos, entonces a la hora de, por ejemplo, realizar lo que es un proceso de regularización, lo que debemos es establecer ciertas reglas o cierta normalización o ciertos requerimientos que queremos realizar para que nuestro modelo, por ejemplo, si bien no podemos obtener más datos, sí tenga cierto tipo de restricciones para que, digamos, este aumento o este sobreaumento de cierto tipo de clases no se vea tan impactado y que pueda generalizar mejor. La siguiente técnica es el data augmentation, que básicamente es tratar de generar de cierta forma datos con diferentes técnicas. Y finalmente el transfer learning, que es, bueno, tomar un modelo al cual, digamos, ya ha sido entrenado y bien se sabe que tiene tal vez este problema, pero utilizar este modelo como base para poder generar o crear otro nuevo modelo del cual pueda aprender, pero este nuevo modelo tratar de orientarlo con el tema de la generalización. Entonces parto de una base, de un modelo ya preentrenado y con ciertos datos y cierto, digamos, ¿cómo decir? Ciertos como valores o argumentos ya entendidos, pero en vez de, digamos, partir desde cero,
tengo una base. Entonces, entreno este entrenamiento, este modelo base para poder lograr disminuir el tema de la falta de la generalización. Entonces, el Data Augmentation básicamente lo que viene es a buscar una forma en la cual nosotros queremos aumentar el volumen, la calidad y la diversidad de nuestros datos de entrenamiento. Esto generó que inicialmente, principalmente, digamos, el Data Augmentation empezó a aparecer con el tema de lo que son las imágenes. Cuando nosotros trabajamos con imágenes, tenemos la ventaja de que las imágenes podemos hacer muchas cosas con ellas. Esto lo que empezó a generar es la posibilidad de que nosotros, por ejemplo, podríamos tener tal vez la misma imagen, pero podríamos cambiarle, por ejemplo, el tema de color. Podemos pues, también darle vuelta, podemos, digamos, rotarlas. Podemos hacer un efecto espejo, podemos hacer un pequeño corte. Pero de cierta forma, es como un copiar y pegar de estas imágenes originales, pero con algún tipo de transformación. Es bastante sencillo de implementar y si bien es cierto que se preserva la distribución de los datos originales, sí ayuda el hecho de que, por ejemplo, haya cierta variación para que se genere un poco más ese sentido de generalización. Y a raíz de estos procesos, con el tiempo empezó a aparecer lo que es la generación de datos sintéticos, que ya esto directamente es la generación artificial de nuevos tipos de datos. En este caso ya no es simplemente una transformación, ya no es simplemente, digamos, no sé, rotar, recortar, no, sino que es utilizando algún modelo de forma generativa o alguna técnica, por ejemplo, de computer vision, podemos generar nuevos datos que son muchísimo más precisos y que pueden, por ejemplo, darnos esos ejemplos que le faltan al modelo para poder generalizar. Son muchísimo más complejos de hacer, pero es muchísimo más poderoso que simplemente el Data Augmentation. Ahora, ¿cuáles son, digamos, como la parte más teórica? A partir de esto, entonces, como podemos ver, en el Data Augmentation existe lo que es tanto la parte de la transformación de datos, como mencioné, digamos, algunos temas, por ejemplo, de rotación, de cambio de color, etcétera, o lo que es ya generación de datos sintéticos como tal. Entonces, la forma más clásica de Data Augmentation es las transformaciones. Las transformaciones son una de las formas más sencillas, pero de hecho son bastante útiles. Entonces, dentro de las técnicas más comunes, lo que se busca es básicamente, yo tengo mi imagen original y yo quiero aplicar, por ejemplo, algún tipo de rotación, quiero hacer un escalado, quiero tal vez recortarlo, quiero tal vez cortar cierta parte de la imagen para ver cómo el modelo reacciona, por ejemplo, cuando yo tengo algún recorte dentro de alguna de las imágenes, tal vez setear algún tipo, por ejemplo, de filtro. Entonces, no sé, quiero aplicar un filtro gaussiano a una parte específica de la imagen para ver cómo el modelo trata de solventar eso. O quiero, digamos, simplemente hacer un efecto espejo, etcétera. O sea, hay varios tipos, digamos, de procesos geométricos o transformaciones geométricas que se pueden aplicar que generan esos tipos, digamos, de datos nuevos, pero que realmente parten de lo que es la imagen, digamos, original. Ahora, otra forma, principalmente orientado a lo que es el trabajo con imágenes, es el tema de la fotometría. La fotometría es una forma, digamos, distinta porque ya esto sí es un poco como modificar ciertas propiedades visuales de lo que son las imágenes. Por ejemplo, podemos tener imágenes a color, pero perfectamente podríamos tener una mezcla entre datos con imágenes a color e imágenes en blanco y negro, por ejemplo. O ajustar el brillo, el contraste, o hacer una inversión de colores. Entonces, todo esto de cierta forma es útil porque lo que hace es que para algunos, por ejemplo, casos específicos de modelos, en el caso, por ejemplo, de clasificar, digamos, por ejemplo, tipos de hojas. Queremos clasificar, digamos, ciertos tipos de hojas, de cierto tipo de plantas, y resulta ser que en nuestras imágenes empezamos a observar que tenemos cierta cantidad de tipos por ejemplo, digamos, de fotografías. Y resulta ser que vemos que hay pocas fotografías en donde, por ejemplo,
la iluminación es menor. Entonces, por ejemplo, unas fotografías se tomaron, digamos, al mediodía o en la mañana y otras se tomaron en la tarde, tarde-noche, pero hay menos cantidad de fotografías en la tarde o la tarde-noche. Eso lo que dificulta es que esos cambios tal vez se pueden ver mínimos, pero realmente son importantes porque al fin y al cabo es metadata que el modelo también va a aprender. Entonces, poder hacer ciertos tipos de ajustes visuales a las propiedades de las imágenes, como el color, el contraste, el brillo, etcétera, también nos pueden ayudar a que el modelo incluso pueda aprender ciertas dificultades que suceden en el día a día a la hora de recoleccionar datos y hace que sea un poco más robusto, ajustándose a diferentes tipos de problemas, como por ejemplo incluso puede ser que el filtro, el lente de la cámara a la hora de tomar la fotografía tal vez no sé, estaba sucio, entonces eso genera ruido en las imágenes. Entonces, poder agregar este tipo de técnicas a nuestros datos hace que el modelo sea un poco más robusto a la hora de poder realizar el proceso de generalización y poder aprender de los datos que se están recibiendo. Ay. Entonces, esto lo que nos lleva es a que ciertas técnicas, lo que podemos hacer es como un tipo, digamos, de, como una especie como de combinación o de mezcla. Entonces, podemos hacer ciertos tipos, digamos, de combinación de técnicas. Entonces, por ejemplo, podemos ver regiones donde podemos hacer, digamos, tipos de cortados o, por ejemplo, podemos hacer algún proceso como de eliminar propiamente, digamos, por ejemplo, las imágenes a nivel, digamos, de región, algún espacio específico. Entonces, queremos como modificarlo o, por ejemplo, queremos hacer, digamos, cierto tipo como de cambio a la hora de hacer el proceso, entonces empezamos como a modificar lo que son las imágenes y los ejemplos. Entonces, dentro del tipo de implementation, dependiendo de la técnica y también dependiendo de nuestro tipo de problema, existen como diferentes approaches que podemos realizar para poder solventar el problema de tener escasez de datos. Entonces, bueno, como les mencioné, entonces tenemos lo que es la imagen, digamos, inicial. Entonces lo que queremos hacer básicamente es implementar algún tipo, digamos, de técnica que se quiera, digamos, realizar. Entonces inicialmente tenemos nuestra imagen, digamos, original y queremos aplicar algún tipo, digamos, de técnica a alguna de las imágenes para generar, digamos, una imagen que se le va a tomar como una imagen aumentada. Entonces, estos son algunos, digamos, de otros técnicas que se pueden aplicar, digamos, que son como más populares de utilizar. Y esto nos lleva a considerar el tema de este, mm, qué más se puede hacer, digamos, o qué más se puede, digamos, aplicar el proceso, digamos, de augmentation. Entonces, sabemos que existen técnicas en las cuales, ok, el de augmentation parte de algún tipo de técnica, ya sea de rotación, transformación, color, fotometría, etcétera. Pero algo muy importante es que nosotros seguimos partiendo de la base de que nuestros datos, o digamos el acopio, por así decirlo, o el dato aumentado, siempre parte de la imagen original. Entonces, puede ser que nosotros queramos o busquemos tal vez em, que más allá de solamente utilizar la imagen original, que tratemos de generar tal vez una distribución diferente en los datos. Porque esto es muchísimo más interesante porque de ese tipo de datasets se puede aprender muchísimo más que digamos de tener imágenes que tal vez digamos, como te digo, están cortadas, están rotadas, etcétera, pero que parten de la imagen original. Entonces, esto, digamos, lo que busca es generar, digamos, nuevos tipos, digamos, de técnicas y aquí es donde pasamos a la parte de lo que es la introducción de datos sintéticos. Para la generación de datos sintéticos, básicamente lo que buscamos es generar nuevos tipos de datos a partir de una distribución. Para esto, uno de los modelos o tipos de modelos son las GANs.
las GANs, para, digamos, explicarlo, digamos, en este gráfico que podemos ver, básicamente la arquitectura es la siguiente. Nosotros tenemos dos submodelos, perdón, en el cual nosotros tenemos un generador que es, digamos, básicamente una red neuronal que es la que va a generar algún tipo de imagen a partir de alguna entrada que se la pasa, digamos, el noise, y el discriminador es otra red neuronal que básicamente le vamos a enviar lo que es lo que hizo nuestro generador y él tiene que determinar si esa imagen es real o no es real. Entonces, es interesante porque tenemos dos modelos en los cuales yo quiero que mi generador sea capaz de poder generar imágenes que sean lo suficientemente, digamos, reales para que mi discriminador no sea capaz de identificar si esto es una imagen generada o es una imagen real. Entonces, todo lo que nuestro discriminador vaya determinando va a ser feedback para nuestro generador para que él vaya cada vez más generando imágenes cada vez más difíciles de detectar, hasta el punto que parezcan que son imágenes reales. Entonces, esto lo que busca es que generamos nuevos datos o nos puede ayudar a generar lo que son nuevos tipos de datos y según las GANs existen, digamos, diferentes tipos de variantes. Entonces, em, según el tipo, digamos, de modelo que se quiera aplicar, nosotros también podemos agregar a esto, por ejemplo, cierta aplicación de aumentación de datos para que incluso las imágenes generadas sean aún muchísimo más, por ejemplo, completas y los datos generados sintéticos sean aún muchísimo más completos de lo que, digamos, podríamos hacer si solamente aplicamos una técnica de data augmentation. Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de las GANs, se pueden aplicar, por ejemplo, en el área de lo que es imágenes médicas. Entonces, bueno, el tema de las imágenes médicas es porque muchas veces, como son datos considerablemente sensibles, muchas veces no se dispone tal vez como de tanta información. Entonces, poder disponer tal vez de una base pequeña de datos, pero gracias a la implementación de una GAN podemos generar de cierta forma datos sintéticos que nos pueden servir como un punto inicial para poder entrenar al siguiente modelo que nosotros queramos poner a prueba. Entonces nos puede, digamos, ayudar, por ejemplo, en el campo de la medicina específicamente, ya que es un campo en el cual a veces es un poco complejo encontrar lo que son diferentes datos disponibles. Otra de las técnicas es el Variational Autoencoder. Entonces, nosotros aquí básicamente tenemos dos partes, que es un encoder y un decoder. Entonces, imagínense que tenemos una imagen y este encoder lo que va a obtener, digamos, es la parte, ¿cómo decirlo? Es un vector latente que básicamente es como la información puntual de la distribución, de ciertas propiedades de las imágenes, etcétera. Y este decoder lo que se va a encargar es que en base a ese vector latente que tiene toda esa, digamos, información de la distribución, él va a generar, digamos, después como la imagen. Entonces es algo similar, un poco similar, digamos, a las GANs y tiene la ventaja de que es un poco, digamos, más sencillo, digamos, de entrenar, pero digamos, modelo nos puede ayudar a que a partir de, digamos, diferentes vectores latentes que nuestro autoencoder está obteniendo, se pueden hacer cierto tipo de modificaciones para que este decoder ahora genere un nuevo tipo de dato nuevo. Y así sucesivamente podemos ir cambiando ciertas propiedades para poder ir generando a partir de estos vectores latentes nuevos datos de entrenamiento. Y bueno, eso nos sirve para poder, digamos, hacer muchísimo mejores nuestros tipos, digamos, de datasets. Continuamos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, digamos, una información, digamos, que nos dice, bueno, construir, digamos, es importante para lo que es el dominio, la adaptación. Entonces, lo que buscamos la aplicación busca, bueno, tener mejor dominio, disminuir el bias y poder tener mejor contexto e información, digamos, de lo que disponemos de nuestros datos en consideración de lo que es el data augmentation.
Otras técnicas, esto digamos es un poco más distinto, ya esto no se ha orientado principalmente a lo que son, digamos, imágenes, pero otra, digamos, forma es cuando nosotros queremos, por ejemplo, queremos eh, hacer un proceso, por ejemplo, de clasificación, nosotros queremos también a veces diferenciar. Y, por ejemplo, para diferenciar muchas de otras técnicas, además de la clasificación, por ejemplo, con modelos como redes neuronales, existen otros tipos de modelos que no obligatoriamente, digamos, tienen que utilizar redes, sino que pueden ser modelos distintos en los cuales se hacen como cierto proceso de agrupación de datos. Entonces, en este caso, en esta imagen, lo que podemos ver es que tal vez tenemos una mayoría de cierto tipo, digamos, de datos y tenemos tal vez una minoría, que sean los círculos naranjas, y a partir de estos círculos naranjas se generan nuevos datos sintéticos que estén cerca o que estén, digamos, dentro del espacio de estos datos minoritarios, con el fin de que ahora estos datos sintéticos más los minoritarios van a ser nueva información que vamos a tener disponible en los datos para nuestro modelo, para poder hacer tal vez ese proceso de agrupación, para poder, digamos, establecer, digamos, tal vez ejemplos que no son este, tan sencillos de ver, porque tenemos un problema, digamos, tal vez de desequilibrio. Entonces, evitamos al querer generar estos nuevos tipos, digamos, de datos sintéticos, que ese desequilibrio entre las clases se vea, digamos, sumamente evidenciado. Ahora, existen casos reales en donde, digamos, podemos ver, por ejemplo, este es un paper en el cual, digamos, se hizo una investigación de qué tan eficientes son, digamos, a implementar lo que son técnicas de implementation. Entonces, por ejemplo, aquí ellos mencionan un poco lo que es el experimental setup, que es toda la información, cómo hicieron el proceso de entrenamiento, cuál es el hardware, cuál es el dataset, cuáles son, digamos, la cantidad de imágenes que tienen y como en 101 clases, este fue el modelo, digamos, que se utilizó. Y esa es información de cómo fue entrenado el modelo para este caso. Entonces ellos lo que hacen es una configuración en la cual quieren ver qué pasa cuando tenemos el dataset original, cómo se comporta el modelo, qué pasa cuando tenemos un dataset 2 que es proponiendo lo que son técnicas, digamos, del día a día y que son también técnicas existentes de data augmentation para ver cómo se comporta, digamos, el modelo. Entonces, dentro de la información podemos observar que el accuracy o digamos, la eficacia a la hora, digamos, de hacer el proceso de clasificación, en base a esto, el overfit es básicamente donde el modelo ya vieron que no logró, digamos, sobregeneralizar, sino que más bien tiende a ser muy bueno clasificando cierto tipo de clases, pero otro tipo de clases realmente no, porque aprende demasiado de sus datos. Entonces podemos observar aquí que cuando ellos sí empiezan a considerar el tema de agregar nuevas técnicas de augmentation, lo que es la precisión tiende a mejorar o mostrar una mejora y el tema del overfitting, que es hasta qué punto ellos ven que ya el modelo aprende demasiado de los datos hasta el punto que no sobregeneraliza, digamos, se tiende, digamos, a extender aún muchísimo más durante las iteraciones que ellos están haciendo. Digamos, es el caso, digamos, del caso uno. Entonces ese fue como el análisis que ellos hacen del overfitting. El overfitting, como les mencioné, esto, digamos, principalmente sea porque tal vez nuestro modelo, al no tener suficientes datos para poder generalizar, él lo que hace es que aprende demasiado bien de los datos que disponemos. Entonces, tal vez es muy bueno en la fase de entrenamiento, que es cuando nosotros empezamos a ingresar lo que es una sección del dataset para entrenarlo, que es desde cero. Él básicamente el modelo va a empezar a ver una imagen, va a empezar a clasificarla y se va a determinar si la clasificación es correcta o no. Si no es correcta, entonces se le hace el modelo un proceso para que digamos, se actualice y si es correcta, de cierta forma, como que se recompensa. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros no tenemos suficiente variabilidad, lo que pasa es que tal vez nuestra fase de entrenamiento tal vez muestra o parece ser que muestra buenos resultados, pero a la hora de poder hacer una comparación contra, digamos, datos de testeo o datos de la vida real, vemos que realmente el modelo no es tan bueno porque no ha generalizado o no tiene tanta generalización
suficiente porque no aprendió los suficientes patrones y únicamente lo que conoce es lo que había en el dataset. Y tal vez el dataset nunca va a representar del todo el mundo real, porque al fin y al cabo un dataset es una muestra pequeña, digamos, de un problema muchísimo más grande. Entonces ellos hacen la comparación y muestran que, por ejemplo, cuál fue el resultado del proceso de training sin el data augmentation y cuál fue la valoración o la evaluación y qué sucedió cuando más bien hicieron lo contrario, agregaron nuevos datos y hicieron un proceso de data augmentation y se puede hacer como la comparación. Y lo que ellos determinan es que conforme más datos se fueron incluidos, el modelo mejoró porque logró generalizar más, pero también este overfitting sucedió más, digamos, más tarde de lo que hubiera sido si no se hubiera hecho el proceso de augmentation. Aquí tenemos un caso, digamos, igual, similar, esto trabajando con imágenes, entonces lo que hicieron aquí es la comparación más interesante porque hace una comparación entre técnicas, digamos, distintas de augmentation y aquí ya tratan de introducir lo que es el tema de una gang, entonces para generar, digamos, nuevos datos ya sintéticos y ver qué sucede con un modelo como ImageNet y ver si es bueno a la hora de clasificar. Entonces aquí ellos explican un poco cuál fue el proceso, cuál fue, digamos, el tipo de gen eh, de modelo, perdón, de generación de datos que utilizaron. Y aquí, digamos, vemos lo que fue la metodología. Ellos explicaron que tenían, digamos, por ejemplo, clases extremadamente, digamos, extrañas que generaran un tipo de desbalanceo. Entonces, por medio de la aplicación de una Gen AI, ellos lograron, digamos, generar datos sintéticos que pudieran, digamos, como hacer de estos ejemplos o de estos real world impact, y básicamente son como ejemplos de la vida real en donde pueden suceder cosas que tal vez en nuestros dataset original pues no vienen. Entonces, de esta forma se puede, digamos, como tener una mejor variabilidad. Eso es un poco, digamos, como los análisis que ellos, digamos, realizan. Y como para finalizar. Como les mencioné inicialmente, digamos, algo muy importante es lo siguiente. Cada vez que se vaya a entrenar un modelo, como les digo, ya sea una red neuronal, ya sea un modelo más tradicional, como una regresión lineal, una regresión logística, etcétera, es sumamente importante que consideren que no importa por qué tan bueno sea el modelo o qué tan eficiente es el modelo, si es un modelo perfecto, si no lo es, etcétera. Lo más importante es que los datos van a determinar realmente qué tan bueno es el modelo a la hora, digamos, de aprender. Porque al fin y al cabo el modelo siempre va a aprender en base a lo que nosotros tengamos en nuestros datos. Y como les mencioné, los datos realmente es una pequeña muestra de lo que es el mundo real. Nosotros realmente no podemos tener todos los ejemplos posibles. Primero porque es muy costoso computacionalmente hablando. Tener datasets enormes, si bien es muy bueno para generalizar, también representa un costo computacional muy grande, ya que significa tema de recursos, tema de hardware, etcétera. Y muchas veces no se dispone tal vez de todas las posibilidades a nivel de hardware que se desearían para poder hacer los procesos de entrenamiento. Es por eso que estas técnicas de aumentación de datos aparecen y por eso es que se consideran, digamos, importantes, porque en su momento se vio que a raíz de la incapacidad de tener tal vez todos los datos que se desean, ya sea por el tipo de problema que se quiere resolver, por la dificultad para obtener información, etcétera, poder generar de cierta forma datos adicionales ayuda a reducir esos problemas. También como podemos mencionar, bueno, el tema de que ahora existan las GANs y estos modelos generativos que permiten generar nuevos tipos de datos sintéticos. Las GANs son sumamente útiles, generan nuevos tipos de datos y esto es muy interesante porque genera una distribución distinta. Y al generar una distribución distinta, eso es información nueva que puede ser eh, muy importante para nuestro modelo porque le ayuda a generalizar mejor. Pero por otro lado, también uno de los problemas que tiene, digamos, las GANs o generar datos sintéticos es que computacionalmente hablando también es costoso. El hecho de tener un modelo como una GAN ya representa por sí un modelo, ya por sí solo es bastante costoso de hacer. Entonces,
algo muy importante a la hora de tomar en cuenta este tipo de técnicas es decidir realmente qué es lo que yo quiero hacer en base a mi problema y cuál es la dificultad que yo tengo. Entonces, pensar si realmente con el problema que yo tengo, ¿puedo solamente utilizar Data Augmentation? ¿Será suficiente? ¿O quiero considerar la posibilidad de tal vez generar datos sintéticos? Porque tal vez me va a dar una mejor distribución y mejor generalización. Pero dispongo del hardware para poder realizar todo ese proceso. Y esas son cosas, digamos, que a veces uno no lo piensa o no se toman en cuenta hasta que realmente vas a un ejemplo donde tienes que aplicar o entrenar tu modelo y te toca hacerte ese tipo de preguntas, ese tipo, digamos, de problemas que uno ve, pero hasta que ya está realmente en esa situación, cuando ya tenés cuál es tu modelo, qué es lo que se quiere conseguir, qué es lo que buscas, cuál es la hipótesis que uno quiere resolver y empezás a ver el problema que tenés con los datos y ver cómo solventar esas dificultades. Y bueno, esos son igual algunos como problemas, ¿verdad? Que siempre van a existir a partir, digamos, del tema de los datos, em, que siempre básicamente van a estar ahí, dependiendo, digamos, incluso del tipo de técnica que se va a utilizar. Y estas son como algunas cosillas que ahí encontré, que he estado investigando igual, que han tratado, digamos, como de buscar cómo hacer mejor este proceso, digamos, tal vez de data augmentation o generación de datos sintéticos. Quiero también recalcar que estas técnicas no son específicamente para el tema de imágenes. En el texto, por ejemplo, muchas personas lo que a veces realizan es cuando tienen cierto tipo de modelos o redes neuronales, por ejemplo, recurrentes a la hora de trabajar con texto es como cortar el texto para ver cómo el modelo reacciona ante, digamos, la falta de caracteres. Si es capaz de determinar cuál es el siguiente carácter, si no. eh, entonces, igualmente, cuando se trabaja con texto, etcétera, sí existen sus técnicas. Son un poquito distintas, pero también es posible realizarlo con diferentes tipos de datos. Y eso sería de mi parte. Bueno, muchas gracias. Me gustaría abrir un espacio de preguntas. No sé si alguna persona tendrá preguntas de la charla o si, o si les gustaría como repasar alguna parte que hubo. Bueno, si no, Yo eh, tengo una duda. ok, claro, dale. Digamos, si tú vas a un dataset Ajá. y en este no te dicen que implementaron alguna de esas técnicas, ¿hay forma de comprobar o de darse cuenta de que sí utilizaron alguna de estas técnicas para agregar más datos? Bueno, normalmente cuando uno va a obtener, digamos, por ejemplo, datasets, es común que si exista algún tipo de documentación. Ahora, si, digamos, fue el caso que realmente no tenés ningún tipo de información o algo así, bueno, una de las cosas que se podrían tratar de hacer es, como mencioné, por ejemplo, los datos mayoritariamente siguen cierto tipo de distribuciones que es a nivel, digamos, estadístico. Entonces existe, digamos, la distribución normal, eh, que si no me equivoco está la distribución exponencial, etcétera. Entonces, digamos, existen ciertos tipos de distribuciones. Uno a nivel estadístico podría realizar algún tipo de análisis para ver si por ejemplo, los datos han sufrido algún tipo como de transformación o si hay algún, por ejemplo, si ves alguna clase en específico que hay algún valor o algo así que tal vez sea como distinto. Pero sinceramente, digamos, si no fuera el caso, la peor, ¿cómo es el peor de los casos? Una sería pues verlo básicamente pues algún tipo de imágenes. Entonces tal vez puedes tomar de forma aleatoria alguna cantidad, digamos, de muestras de ese dataset y empezar a revisarlas y ver si han sufrido, perdón, algún tipo, digamos, de transformación. Entonces, por ejemplo, analizar datos como el tamaño de las imágenes, analizar, digamos, por ejemplo, si existe escala de grises o no, entonces revisar si una imagen está en blanco y negro o no, etcétera. Pero la mayoría de las veces, al menos por lo que yo he visto, digamos, en eso la comunidad sí es un poquito amable y sí trata de mencionar a la medida de lo posible si los datos tienen alguna técnica o no, a la medida de lo posible. No siempre sucede, pero puede ser que no.
Ok, ok, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta que Ujú, me gustaría saber qué riesgos pueden haber al aplicar el data augmentation ujú. estos modelos en términos de la eficiencia, porque ahí vi que hay historias de éxito, pero no sé si hay como riesgos, problemas que puedan suceder que más bien disminuyan la eficiencia. Claro. Bueno, irónicamente, de hecho, como mencioné, digamos, el data augmentation, una de las cosas que trata de solventar es que, por ejemplo, si yo tengo una clase en la cual yo tengo muchos tipos de ejemplos, pero tengo otra en la que tengo, digamos, escasez, básicamente lo que yo quiero es aumentar un poquito más esa cantidad, digamos, de datos, digamos, escasos. Pero eso no significa que, por ejemplo, a la clase A, donde yo tengo más información, no deba de no aplicarle, digamos, la técnica. Si es necesario, digamos, en algunos casos, aplicar, digamos, la técnica de forma de que obviamente me centre más en las clases que tienen menos cantidad de ejemplos y no aplicarlo tanto en las clases que ya sé que tengo bastantes ejemplos. ¿Eso qué puede ocasionar? Que, por ejemplo, tal vez a la hora de yo aumentar la cantidad de datos, tal vez la técnica se aplicó, pero eso no garantiza que aún así, por ejemplo, el balanceo no deje de existir. Posiblemente el balanceo sí va a seguir existiendo. El tema es si pude reducir de alguna forma, digamos, ese desbalanceo. Y puede suceder que a la hora de aplicar la técnica, yo llego, entrando en el modelo y tal vez hago la comparativa y resulta ser que el modelo incluso puede ser igual o peor, porque tal vez, no sé, la técnica a la hora de aplicarla no revisa una condición como una condición tan sencilla que es, yo quiero que la data augmentation se aplique más en las clases donde tengo menos cantidad de datos que en las clases que más. Y ha sucedido que tal vez no se ha considerado eso y la técnica se aplicó en todas las clases y básicamente, como mencioné, Data Augmentation genera más datos, pero realmente es una copia de cierta forma de algo original. Entonces, realmente tu distribución o tu desbalanceo sigue siendo el mismo. Entonces, es irónico porque hay que tener mucho cuidado a la hora, digamos, de aplicar la técnica en tomar en cuenta realmente hacia qué ejemplos yo quiero aplicar la técnica, sin dejar de lado de que la técnica se tiene que aplicar a todos los casos que tengo. No puede ser solamente a casos específicos, porque, por ejemplo, si dentro de las técnicas de Data Augmentation yo aplico una escala de grises, si yo lo aplico eso solo a las clases en las que tengo menos información, pero en las clases, digamos que tengo más, no agrego la posibilidad de que haya escala de grises, el modelo puede equivocarse en algo tan simple como eso, que tal vez tiene mucha información de la clase A, pero le entró una imagen que era de la escala de grises de la clase A, y como está en gris, él no entiende, no sabe, porque es algo nuevo, no ha logrado, digamos, generalizar en ese sentido. Entonces, sí puede llegar a suceder. Hay que tener mucho cuidado, digamos, y para eso sí es muy importante poder estudiar primeramente tu dataset, saber realmente si es posible, saber con exactitud cuántos datos tengo de cada tipo de clase, poder hacer distribuciones, hacer un análisis estadístico y a partir de eso tomar la decisión de qué técnica quiero aplicar y cómo la quiero aplicar. Ah, ok, ok, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más dudas. Hola Gerardo, Dani. ¿cómo estás? Una consulta, más bien, primeramente muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante y la pregunta es como, ahorita, ¿en qué te estás enfocando? ¿Cuál es la dirección que estás tomando como trabajo futuro de lo que estás haciendo? Ok, bueno, para tal vez mencionar un poquito, yo estaba trabajando en la parte de lo que es, de hecho, generación de datos sintéticos, pero a diferencia de utilizar lo que es, digamos, GANs, lo que yo hago es modificar directamente las imágenes, agregando tal vez información adicional para que mi modelo, digamos, utilice esa información adicional como una forma para realizar una mejor clasificación. Entonces, es como darle una especie de pistas. A partir de lo que fue la finalización de mi investigación con el paper, eh, Ujú. parte del trabajo futuro que queremos realizar es considerar si existe la posibilidad.
de que ya que este proceso de generar este nuevo canal o esta información adicional en la imagen eh, pareció mostrar un, un beneficio, ¿qué pasaría o qué sucedería si tal vez ahora yo quiero implementar alguna técnica de data augmentation o otra generación de datos sintéticos sobre este dataset original? De esa forma puedo agregar más tipos de ejemplos para que me aumente mejor la variabilidad. Es algo que estamos considerando y también algo que sí sé que, digamos, otros estudiantes de mi profesor de tesis está haciendo es, ¿qué pasa si más bien, por otro lado, tomamos un camino diferente que es cambiar el modelo? Para poder ver si tal vez con un modelo más robusto o un modelo, digamos, diferente, tal vez obtenemos, digamos, mejor tipo de resultados. Yo me estoy yendo un poquito más por la parte de los de datos, pero sí sé que, digamos, por el otro lado también está el tema de cambiar el modelo. Súper genial. Está muy interesante. Dime, Gracias. decías. Bueno, si no hay más preguntas, entonces a mí me gustaría también agradecer a Jason por estar aquí presente y darnos esta charla. Y agradecerles a todos ustedes por poder estar aquí conectados con nosotros. La grabación de esto la voy a estar subiendo pronto al canal de YouTube igual, por si quieren revisar algún detalle. Pero sí, con esto ya me parece que concluimos la charla. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Igual.